Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda epístola a los Tesalonicenses 2. Sí, 2. Sí, segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Amén. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de esta mañana es que nada ni nadie nos engañe. Así como decía el versículo 2, dice, bueno, vamos a leer otra vez del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo está advirtiendo sobre los engaños que se estaban dando en esta época, que también nos sirven para los hasta el día de hoy. Entonces muchos estaban diciendo de que el Señor ya iba a venir, y el Señor cuando le dice a los discípulos, dice, ni yo sé, es decir, ni yo sé cuándo va a ser la venida, pues, la segunda venida. Él no estaba hablando de la primera, él ya estaba aquí, entonces dice, no, ni yo sé, solo lo sabe el Padre. Yo no sé cuándo será. Entonces empezaron muchos a decir que el Señor ya venía. Y bueno, de hecho no es algo que solo pasó en este tiempo. ¿Cuántas veces hemos oído a gente que se levanta y dice el Señor va a venir en tal fecha? Y hay gente que ha vendido todo y se han ido a la montaña, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Y cuando dijeron que lo del 2012, los aztecas y que el calendario, y vemos tantas cosas que suceden, y entonces estaba diciendo Pablo no estaba aquí refiriendo a que el Señor no iba a venir, sino que el Señor había dejado señales, y estas señales no estaban aconteciendo. Entonces, y dice que no os dejéis mover fácilmente. Y Pablo dice, os rogamos. Este rogamos no era un regaño, sino que era como una advertencia, pero con amor, es decir, llamando a la cordura. Y dice, no os movamos que
que no os dejéis mover fácilmente. Es decir, pronto, por razones frívolas, sin la debida consideración. Muchas veces tendemos a que cualquier cosita nos pueda mover, ¿verdad? Dice, os mováis, sacudidos como los barcos agitados por el mar. Cuando el mar pega y cuando vienen las olas, ¿qué puede hacer un barco? ¿Qué puede hacer una lancha? Ahí hemos visto que buques con tanto peso, el mar los puede hundir. No es porque hubo un desperfecto, no es porque se quemó, no es porque... No, el mismo mar los hunde, porque es más fuerte la fuerza que tiene el mar, ¿sí? Entonces, y después dice, de vuestro modo de pensar. Más bien, el griego hace referencia como de vuestra mente, de vuestra firmeza mental sobre el asunto. Muchas veces en las cosas seculares nosotros somos como muy determinados. Pero existe el punto que en algunas ocasiones en lo espiritual o a nivel emocional o a nivel mental tendemos a tomar decisiones o a pensar una cosa hoy y otra cosa mañana. Dice, ni os conturbéis. Este verbo se refiere a la agitación emocional, así como mováis. Aquí está hablando a lo intelectual. Es decir, no os conturbéis. ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra del Señor y que dice que Él está presente, que Él está pendiente, que etcétera, que Él siempre está firme? Y después empieza a decir por espíritu, por persona que profesa tener el espíritu, ¿verdad? Muchas veces de profecía. La palabra es bien clara. La palabra dice que la profecía es para exhortación, consolación y para edificación. Si la profecía no tiene uno de estos tres componentes, o dos, o los tres, si tiene otra cosa que no es esa, entonces dice que nosotros seamos cuidadosos con lo que escuchamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a los tesalonicenses Pablo les había advertido que probasen tales profecías. Entonces todo lo podemos, para eso tenemos la palabra, para probar. Si oímos una prédica, pues es para probar, ¿verdad? Es para probar, vamos a ver si es cierto. Y para eso tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas personas no llevan su Biblia a la iglesia? Y muchas veces empezamos a oír prédicas y cada vez es más común oír prédicas más de emocionalismo, más de que tú puedes, más de que no hay problema, más de que todo va a estar bien, de que si tú lo dices en tu mente es porque se hará. ¿A dónde dice eso en la Biblia? No está. Entonces, ¿por qué somos engañados? O mejor dicho, ¿por qué alguien puede ser engañado? Por desconocer la palabra. No hay otra razón. No hay otra razón, porque si yo conozco la palabra, yo digo, lo que está predicando no es así. ¿Por qué? Porque otros ocupan la palabra y la encaminan a sus propósitos. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, decía Pablo que hay que retener solo lo bueno. Lo demás hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque cualquiera hoy puede decir que ha recibido una revelación divina. Y lo que pasa es que, ¿cómo lo podemos probar? Con el Espíritu. Nuestro Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nuestro Espíritu, si eso es cierto, va a sentir afinidad de uno decir, sí, es cierto. Pero nuestro Espíritu rechaza. Entonces significa que no tenemos el mismo Espíritu. Entonces, ¿por qué cuánta gente es engañada? Bueno, porque andan buscando eso, que les adivinen. A la gente no le gusta que se le toque, hay que cambiar, hay que mejorar,
no les gusta eso. Muchas personas en las iglesias y muchas iglesias crecen por esta razón, porque les predican lo que quieren oír. Pero pasan años y vemos y seguimos viendo la misma condición en las personas. Bueno, dice por palabra, de la boca alguna palabra o dicho atribuido a Pablo, comunicado oralmente, como diciendo es que Pablo dijo, y probablemente Pablo no lo había dicho en ningún momento. Alguien que enseñaba algo como si hubiese venido de Pablo, tergiversándolo, como se sucede hoy. Por carta nuestra, dice, alguien que distribuía una carta supuestamente escrita por Pablo. Pues sí, en ese tiempo, ¿quién iba a decir cómo podíamos ver la veracidad, verdad, de que esta carta era de Pablo? Entonces cualquiera agarraba, medio transcribía, decía, no, esto lo escribió Pablo y oigan lo que decía, etcétera, dando a entender como que era de Pablo, pero más que todo era una falsificación, una mentira. Entonces, y dice que el día del Señor esté cerca, más bien inminente, esté presente, que viene instantáneamente. ¿Por qué? Porque Cristo y sus apóstoles siempre enseñaban que el día de la venida del Señor está cerca. Y aquí, como decía al principio, no es que Pablo quería dar lo contrario, sino de que nosotros tengamos el cuidado de olvidarnos de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces son más importantes nuestros deberes diarios terrenales que los espirituales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Pablo con todo esto? De que el cristiano no se puede dormir. El cristiano no debe de confiarse. Y es bien simple. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Pero eso no significa que nos vamos a vivir como nosotros querramos. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer las cosas y decir, bueno, falta, ya pasaron 2000 años, pueden pasar 2000 años más, entonces voy a hacer mi vida y de aquí a 20 años voy a ponerme a cuentas con Dios. El problema es que es cierto, probablemente el Señor todavía no venga dentro de 20 años, pero nosotros no estamos seguros de que vamos a vivir esos 20 años. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? A que no nos durmamos. Y entonces, la enseñanza se centra en el versículo 3, pero en la parte A. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Este nadie es una negativa absoluta. Nadie. Es ignorar por completo. Es ni siquiera, y es otra vez, ¿verdad? Una doble afirmación. Ni siquiera prestes atención. Ni siquiera des un minuto de tu tiempo. ¿Por qué? No sea que te elimine. Porque aquí hasta aún entra esa parte de muchas veces nosotros por ser educados o diplomáticos, muchas veces permitimos que alguien nos diga algo, ¿verdad? Y aquí dice Pablo es nadie. ¿Sí? No le prestes atención. Bueno, es cierto, tal vez no vas a ser malcriado, pero no le prestes atención. Pero también hay momentos en los cuales uno tiene que parar las cosas. Es como que alguien viniera aquí y empezara a decir algo. Mi deber es pararlo. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que venga a hablar y diga todo lo que quiera y después dejar un problema. No, algo está. Entonces hay que pararlo. Ahora, otras veces hay que dejarlo que hable. ¿Por qué? Porque también sirve para que el pueblo evalúe y pruebe si la palabra, pruebe si la profecía que se está dando es buena. Pero ¿cuándo es que sí? ¿Cuándo es que no? Es cuando el ministro sabe, es cuando el pastor de una iglesia sabe y dice, no, esto no, hay que pararlo. Y cuando otro lo que dice, no, solo está hablando.
no afecta. Que el pueblo juzgue, que los que oyen juzgue si lo que está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu. No sea que te elimine. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que, y muchas veces dentro de los mismos ministerios, eso es lo más triste, no otra cosa, pues, sino que lo más triste es eso. Porque cuántas personas llegan a hacer daño dentro de las iglesias. Y normalmente es gente que no hace lo que está juzgando. No, que el servicio es malo. ¿Sí? Y no sirven. No, que hoy no estaban limpias las sillas. No, es que hoy no estaban limpios los baños. Y es que hoy no había agua. Y es la gente que se comporta así, es la gente que nunca hace nada, pero empieza a contaminar. Y entonces, muchas veces como cristianos nos enfocamos en que un extraño, no. Aquí Pablo hace referencia a los externos como a los internos. Porque uno no sabe quién está a la par de uno muchas veces. Ni qué hay en su corazón. Eso es lo que pasa cuando nos llamamos hermanos, cuando nos llamamos que somos hijos de Dios, cuando hemos estado con algunas personas en algunas iglesias por mucho tiempo y después nos damos cuenta de que solo llegan a hacer pedazos, a dañar. No seas que pierdas el camino. Y esto es, no sea que pierdas a Dios, no sea que pierdas tu vida. Nadie. Es que nos puede llevar, y hace referencia a ahorcarse, a apartarse, a despertarse, pero este despertarse es como cuando se reacciona de algo malo que hemos hecho y cuando empezamos a decir, ¿qué hice? Y entonces ese despertar, ¿verdad? Que ya es tarde. No ese despertar de que avivé. No está hablando del despertar que tuvo el hijo pródigo, porque el hijo pródigo entró en sí. Y cuando entró en sí dijo, ¿qué hice? Pero tenía la oportunidad de regresar y regresó. No se refiere a eso. Se refiere a este despertarse a algo cuando ya es terrible, a algo espantoso. Y entonces vamos a Marcos 13. Marcos 13:35. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y aquí dice, y aquí habla de 4 tiempos, o de 4, dice, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y dice, si al anochecer, cuando ya estamos durmiendo, ¿verdad? Cuando ya decimos, ya estuvo el día, al anochecer es cuando está terminando, ¿verdad? De salir, de ocultarse el sol, y está empezando la noche, o dice, o a la medianoche, cuando ya estamos dormidos, o al canto de gallo, cuando ya va a empezar a salir otra vez, o a la mañana cuando sale, porque dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, ¿sí? No os halle durmiendo. Entonces habla de este despertarse. ¿Qué sucedió con las 5 vírgenes? ¿Cuándo reaccionaron? Cuando el esposo ya había cerrado la puerta. Y dijeron, no, ahí tienen las otras, nos alcanza. No alcanzó. Entonces, vino el Señor y cerró. Ahí reaccionaron.
Pablo dice que tu reacción no sea tarde, sea antes. Entonces es necesario que nadie, nadie, nadie te engañe. Nadie te aparte. Entonces, ignóralo. No a esas personas. Ignóralo por completo. No pierdas tu tiempo. ¿Por qué? No le des un minuto, porque te puede eliminar. Sí, porque aún muchas veces a uno le pueden decir como que no tiene la edad, no tiene la capacidad, no tiene la experiencia. Y un montón de cosas que pudieran desanimarlo a uno. Y uno decir, si es cierto, ¿verdad? No, a eso no le des. No, es que eso no lo digas. Y cualquiera puede decir, pero mira, con la persona que te estás congregando no tiene la capacidad. Cualquier cosa, dice el Señor. No, ¿por qué? Porque este solo viene ¿a qué? A destruir. Y dice, nadie te engañe. Y este engañar es, nadie te seduzca por completo. ¿Sí? Porque cuando alguien es seducido, se pierde. Se pierde lo que esté alrededor, se pierde, etcétera. Es como cuando uno iba creciendo, ¿verdad? Y empezaba a saber que era enamorarse, ¿verdad? Y uno miraba el caso del varón, miraba a una niña y la miraba lo más bonita y etcétera, ¿verdad? Y qué tremendo es después de los años ver fotos y uno dice, y ella me gustaba, pero no es por el hecho de ser despectivo, no, sino que uno dice, ¿qué le veía si éramos unos niños, pues? Etcétera. Entonces, pero cuando alguien está enamorado, le pueden decir lo que quieran, o la persona puede ser como sea, pero el que está enamorado ve algo y nadie lo puede hacer cambiar. Entonces dice que nadie te seduzca. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Mira, y ahí, ¿qué están haciendo? Y no sé qué. Y un ejemplo que yo he visto en los años es cuánta gente dentro de las mismas iglesias hablan en mal sobre los diezmos o sobre las ofrendas. Nadie te mueva de lugar por tiempo o causa. Nadie te mueva de lugar, nadie te mueva de tu tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un aprendizaje. Porque estamos creciendo, porque estamos conociendo palabra. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer dentro de un año. No sabemos. Pero ¿qué nos toca? Aprender, crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque para que Dios nos use, para que le podamos servir a Dios, tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados. Entonces, nadie te mueva de tu lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde uno está, es que yo estoy recibiendo. Pues atesóralo ese lugar porque estás aprendiendo. Nadie te mueva de tu tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo para crecer. Este es el tiempo para estabilizarnos. Este es el tiempo para echar raíces. Este es el tiempo para aprender de que Dios es fiel. Este es el tiempo para muchas cosas. ¿Por qué? Porque viene un tiempo más adelante y entonces lo que hoy se está formando, Dios lo va a utilizar. No, nadie te mueva de esa causa. ¿Cuál es? Servirle. Servirle, ¿por qué? Porque el día de mañana va a venir gente necesitada y que vean en nosotros esa persona formada por Dios. Esto es, nadie te engañes, nadie te haga trampa. Nadie te haga caer en la trampa. Porque
Nos pueden decir muchas cosas. Y es que lo que sucede es esto. ¿Por qué el Señor decía? El que piense que esté firme, mire que no caiga. Porque los comentarios, los malos comentarios o las cosas no se la van a decir al que viene y al que no viene, al que viene de vez en cuando, al que no se lo dicen a un inconstante. No es necesario decírselo al inconstante. ¿A quién busca Satanás? ¿A quién busca el enemigo? Aquel que está luchando por permanecer firme. Aquel que está muchas veces luchando con su... Bueno, muchas veces nos toca luchar con nuestro propio pensamiento y decir, Señor, ¿y lo que estamos haciendo está bien? Y Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Señor, ¿es aquí donde quieres tenerme? Entonces no va a venir una palabra de este tipo para aquel que es inestable. No, va a venir aquel que está luchando por ser fiel al Señor. Esto también incluye a que no nos autoengañemos. Primera de Corintios 3:18. Primera epístola de los Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué? Porque no nos podemos autoengañar, creyéndonos sabios, creyéndonos más que Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos creemos que tenemos la capacidad de que nada nos puede mover? Entonces, ¿a quién busca el enemigo? Aquel que cree. Entonces decía Pablo, ¿sabes qué? Si tú crees que eres sabio, hazte ignorante. Entonces dice, si tú crees que eres fuerte, hazte débil. Si tú te crees que eres capaz, hazte incapaz. ¿Por qué? Porque entonces vas a depender de Dios. La única forma de no autoengañarnos es conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me revela cómo estoy yo. ¿Sí? Es la que me dice, ¿sabes qué? Tienes pies de barro. La palabra del Señor es la que me dice, no, esa no es la forma. ¿Y cómo aprendo yo? Leyendo su palabra y por medio de su espíritu. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y esa ninguna es ni siquiera un hombre, mujer u cosa alguna. Nada. Que nadie pueda cambiarnos, personas o cosas de este mundo. Y cuando habla de ninguna, de que ni siquiera un hombre, mujer u cosa alguna, nada. Aquí hace referencia también a que tenemos que tener cuidado aún de las personas a nuestro alrededor. Nadie. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no le voy a poder decir al Señor, es que, Señor, pues sí, la esposa que me diste, ¿verdad? El Señor va a decir, mira, ¿tenías el conocimiento de la palabra de Dios? No, es que pues sí, como yo respeto a mi padre y como mi padre es mi autoridad, y como él, pues sí, siendo mi autoridad me dijo, el Señor me va a decir, no, ¿sabes qué? No, mira, a otro con ese cuento, ¿verdad? No, es que fíjate que era mi mejor amigo. No, es que no. No, el Señor dice, en ninguna manera, en ninguna. ¿Te lo dijo quién? Fulano, quien sea. Pruébalo a la luz de la palabra. Es que el Señor no está diciendo,
a todo lo que te venga. No, 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 está bien, va. ¿Te quieren decir algo? Pruébalo a la luz de la palabra. Si es a la luz de la palabra, entonces, dice, ahí es donde dice, hasta ignorante. No me lo puedo yo todo, entonces vengo yo y me dijeron algo, entonces vengo yo y lo busco a la luz de la palabra. Le oro al Señor y le digo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Está bien correcto? ¿Es correcto lo que me están diciendo? Entonces dice, hasta ignorante. Y ve y busca la palabra. Es como cuando creemos que sabemos todas las palabras y su significado, ¿verdad? Y entonces nos creemos el diccionario andante. Ah, tal cosa. Y entonces, bueno, en mi casa hay un dicho para el diccionario, es el mataburro. ¿Sí? Entonces muchas veces era, anda a traer el mataburro. Y es cierto, entonces, así, anda a traer el mata ignorante. ¿Por qué? Porque el diccionario es el que nos dice cuál es el significado. Entonces la palabra es lo mismo. De ninguna manera nadie pueda cambiarnos personas o cosas de este mundo. Porque, ¿qué le ofreció Satanás al Señor en la tentación? Lo que quisiera. Todo. Que nada de este mundo pueda asombrarnos. Despreciar, y este ninguno es despreciar todo lo que nos pueda apartar de Dios. Se oye muy fuerte la palabra, pero eso es despreciar. No, 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 no lo quiero. No es que, no, no lo quiero. ¿Por qué? Porque me va a apartar de Dios. Este es un nada intensivo. Este es cuando decía, en nadie os engañe, en ninguna. Tal vez lo decía Pablo con una intensidad de decir, en ninguna. Y tal vez no era el hecho de gritarlo, sino que el hecho de hacerlo intensivo es de que se quedara grabado. ¿Por qué? Porque es que ninguna. No es que voy a tener esto, no, no te favorece. Es que no sé qué, no, no te es bueno. No es que, no, es en ninguna. Es una doble negación. Es no, no. Entonces llega el padre donde el hijo y le dice, papá, ¿puedo salir? No. Y entonces al rato llega otra vez, ¿verdad? Yo me recuerdo que me decían, no es no, no cambia. ¿Sí? Me podés preguntar, me podés pedir permiso 100 veces y las 100 veces va a seguir siendo el no. Vos te vas a cansar de preguntarme, pero yo también de seguro de contestarte no, pero el no lo voy a mantener. Entonces, esto es una doble negación. Tratar como nada. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo he alcanzado lo estimo como pérdida, como basura. Y cualquiera puede decir, pero Pablo, fueron años de estudio de esto y aquello. Sí, no sirven. Pero Pablo, el sacrificio que hiciste, porque Pablo, para poder llegar a donde llegó, tuvo que cumplir la ley. ¿Sí? Ahí lo dice la palabra. Dice que él, dice que era, dice que cumplió toda la ley para poder llegar a donde estaba. Y cualquiera le puede decir, pero Pablo, vas a tirar a la basura todos estos años de sacrificio. Es que no sirven de nada. ¿Cómo que no sirven de nada? Es que con el Señor no sirven de nada. Es que ante el Señor no me valen nada. Y cualquiera pudo haber dicho, Pablo, estás loco. Ahora, ¿para cuántos nosotros? ¿Para cuántos estamos locos? ¿Para cuántos esto es una locura? Porque dejar todo sin saber cómo va a ir, sin saber qué se va a dar, qué no se va a dar. Y entonces es ahí es donde Pablo nos llama en esta porción, que nada te aparte, que nada te desanime.
que nada, 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 nada te haga cambiar, pensarlo, decir, no, mejor me regreso, mejor hago aquello. Dice que nada. Muchas veces, por temor, podemos hacer algún cambio. A eso se refiere Pablo. Que lo que hagas, ¿sí? Que lo que hagas, lo hagas sin temor. ¿Por qué? Porque por temor podemos hacer cosas. Ese es el problema. Muchas veces por temor no hacemos cosas. O por temor hacemos cosas. Y el problema es que yo pensé que... Y ese es el problema, ¿verdad? Hay una promesa de parte de Dios. Y es que nadie puede dañarnos. Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, ¿sí? Y nada os dañará. Pero ¿esto para quién es? Para los que no se dejan de engañar en ninguna manera. Y nada os dañará. Y ahí seguido, ahí mismo, perdón, en Lucas 1:37. ¿Por qué? Porque el que permanece tiene todo a su favor. Y dice el 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Así como en Tesalonicenses está diciendo, si nada te aparta, si nada te hace cambiar el cumplir el propósito de Dios, entonces nada te hará daño y nada será imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, vemos el equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros cumplimos con esto, en el punto de nada me hace cambiar, perdón, entonces nada me hace cambiar, viene el Señor y equilibra las cosas, ¿sí? Equilibra las cosas. Y entonces dice, como tú no cambiaste, como a ti nada te ha hecho cambiar, como a ti nada te ha hecho retroceder, entonces nada te hará daño. Y nada será imposible, porque para mí, no para nosotros, porque para mí no hay nada imposible. Entonces aquí vemos una promesa. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces el que permanece fiel tiene estas promesas de parte de Dios. Y dice, en ninguna manera. Esto es costumbre, modo, estilo, comportamiento, carácter, etcétera. Que nadie revolucione nuestras vidas, que nadie varíe nuestro caminar, que ningún comportamiento nos haga cambiar. ¿Por qué? Porque así como aquí no es ninguna excusa, pero ningún ministro es perfecto. Ninguno. Es que si los ministros fueran perfectos, entonces ya fueran arrebatados, pues, y seguimos aquí en la tierra. Entonces significa que somos más que imperfectos y nos han llevado. Entonces dice, entonces aquí es de los dos lados. Que el creyente no ponga sus ojos en el ministro, porque el ministro no es perfecto. Pero también el ministro que no se fije en la imperfección de los demás, porque entonces los dos se van a poner a llorar al final, pues. Sí, es que así es. Dice que ningún comportamiento nos haga cambiar. ¿Por qué?
Porque podemos ver el comportamiento de la gente que nos rodea y eso no tiene que afectar nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Uno de los problemas que tienen las iglesias son las inasistencias. Eso es común. Y como yo sé que me van a ver algunos hermanos allá de El Salvador, pero, pero allá cuando hay retiro de servidores, muchos servidores ya no aparecen día domingo. O cuando es reunión de la familia, como fue sábado en la noche, o como fue tal cosa, o como fue aquello, etcétera. Entonces, si el culto de la mañana estuvo lleno, el de la tarde, a menos que hubiera alguna actividad, iba a estar lleno. Ahora, por eso se va a suspender un culto. Por eso vamos a suspender una actividad. Porque la gente no llega. Entonces, Pablo dice que ninguna cosa, que ningún comportamiento, de que no le dieron la mano en la entrada, de que no lo saludaron, de que hoy el hermano pasó y sí, que no sé qué, y que miren, que no sé qué, que ningún comportamiento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nosotros no tenemos excusa alguna. Ahora, ¿por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca y entre más cerca esté la venida del Señor, más van a ser las cosas que van a querer cambiarnos. Entonces, que si alguien hace algo no es excusa para dejar o cambiar al Señor. Que las costumbres de los demás no interfieran en nuestras vidas. Que la forma de vivir de los demás no nos importe. Sí, de verdad yo creo que pareciera egoísta, pero no me refiero a esa forma, no, sino que de verdad yo creo que no podemos estar detrás de un adulto. Pues sí, porque una cosa son los niños. Al niño hay que cuidarlo, al niño hay que educarlo, al niño hay que enseñarle, al niño hay que etc. Pero cuando ya son adultos, ¿sí? Cuando ya vemos a gente casada, con hijos y ya de cierta edad para allá, no, hombre, es de andar detrás y decirle a la gente, no se puede. Llega un momento, es que no estoy hablando aquí, esto de que no nos importe, no estoy diciendo en el hecho de que, ay, no, sino que no me afecte. ¿Sí? Que no me afecte. ¿Por qué? Porque por este comportamiento yo no voy a dejar de predicar, que por este comportamiento no voy a dejar de cantar, que por este comportamiento no voy a dejar de servir, que por este comportamiento no voy a dejar de orar. Entonces, porque si fuera eso, entonces no saben qué, cerrémonos y vámonos. No, a eso es. A que sigamos los que queremos estar, sigamos los que queremos hacer, sigamos, que esto no se detenga. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha hecho. Entonces, que como cristianos no sea nuestro deseo el acumular cosas, mucho menos adquirir una seguridad material falsa. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir tiene que ser gobernada en la fe, en un Dios que provee, que de aquí a 20 años no me tengo que preocupar. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero, congregarme. Segundo, ir a trabajar, porque tampoco no me va a caer el dinero si no hago algo. No, pero ¿qué quiere decir? Que si dentro de 10 años la empresa cambia de dueño, la empresa cierra, no me tengo que preocupar, porque antes que el Señor cierre esa puerta, ya abrió otra para mí. Esa es la fe. No me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene mi provisión. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a Hebreos 13:5. Está un poco más adelante. Hebreos 13:5. Dice,
sean vuestras costumbres, manera, ¿verdad? Pues lo mismo, manera igual que costumbre, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y la pregunta es, ¿qué tenemos ahora? No es que no tengo mucho, entonces contento con lo que tienes ahora. No, es que la verdad que estoy al límite, entonces contento con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces regresemos a Tesalonicenses para ir finalizando. Y vamos al versículo 2. Dice, os rogamos, hermanos, segunda de Tesalonicenses 2. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo? Que nos cuidáramos. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca. Es que ese es el punto fundamental. Ese es el punto que no tenemos que perder de vista. La venida del Señor. ¿Cuándo es? No sabemos. Entonces, Pablo, ¿en qué estaba interesado? En que cuando viniera el Señor, estuviéramos listos. Estuviéramos preparando. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Entonces, ¿qué buscaba el apóstol Pablo con esto? Que nos preparáramos. ¿Qué hicieron las 5 vírgenes sensatas? Se prepararon. Fueron y llenaron sus vasijas de aceite. ¿Cuándo se prepararon? Antes, no cuando llegó el novio. ¿Cuándo nos tenemos que preparar? Antes que el Señor venga. Entonces, si estamos preparados, no es que me hace falta, pero estamos en el camino, estamos en el proceso, estamos tratando de mantenernos firmes, aunque vengan las olas, aunque vengan los comentarios, aunque digan esto, aunque venga aquello. No, si estamos preparados, no tenemos que preocuparnos acerca de los acontecimientos previos al tiempo en que Él volverá. No. Es que puede venir, es que se va a levantar, es que alguien se puede levantar y decir yo soy el Cristo. Eso a mí no me va a mover. Y es que está haciendo estas cosas y uno dice no, eso no es de Dios. Y entonces no. Si estamos preparados no tenemos que preocuparnos acerca de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque Dios controla los acontecimientos. Entonces, si conocemos su palabra, nada ni nadie podrá engañarnos. Aún nosotros mismos. Entonces, porque Pablo decía, nadie os engañe en ninguna manera, porque cerca está el día del Señor. Entonces Pablo decía, haz tus deberes diarios, sí, haz tus labores diarias, haz tus actividades diarias, sí. Tienes que seguir, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo. Si al atardecer
o al empezar el anochecer, o a la medianoche, o cuando iba a aclarecer. No, no sabemos. Entonces dice, no, es que no sabes, pero tú tienes que estar preparado. Y para estar preparado, tienes que conocer la palabra, porque que si conoces la palabra, entonces nadie te va a engañar. Es como en el área que cada uno nos hemos desarrollado. Viene alguien y empieza a hablar algo que... Y entonces, como uno conoce el área que trabaja, uno dice, sí sabe, sí conoce del tema, pero no sabe de la realidad, porque son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Y alguien puede estar hablando y diciendo que vamos a hacer esto, y uno tal vez ya hizo números en su cuenta y dice, sí, con eso se es para un presupuesto de tanto. Y viene esta persona y dice, ¿verdad? No, y se va a hacer nosotros decimos, bueno, eso se puede hacer en un año, y él dice, no, lo podemos hacer en 3 meses. Y uno dice, no, hombre, en 3 meses, imposible. No, y va a costar tanto, y uno dice, no, hombre, no. Pero ni para los materiales sale ahí, ¿verdad? Y también podemos saber que el que está hablando no sabe nada. 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 ¿Por qué tenemos ese conocimiento? Porque nos preparamos. Nos hemos preparado durante años. Y nos ha costado prepararnos porque no hemos llegado a esa posición solo porque ahí sí yo. No, no. Entonces el Señor dice, está bien, sigue con tus labores diarias, sigue con lo que tienes que hacer, síguete esforzando. ¿Quieres seguir esforzando? ¿Quieres ir alcanzando cosas, mejores cosas en tu vida? Hazlo. Pero no te olvides de esto. Prepárate para cuando el Señor venga. Y si estás preparado, entonces nada ni nadie podrá engañarnos. Entonces, que nada ni nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Y nadie conoce la hora. Así es. Es como cuando nos piden un reporte, ¿verdad? Y dice el jefe, me lo tenés listo para la próxima semana. Pero no dijo a qué horas ni qué día, ¿verdad? Si somos entendidos, ¿sí? Si somos entendidos, el lunes a las 8 de la mañana el reporte ya está listo. ¿Por qué? Porque no me dijo hora ni día. Me lo puede pedir viernes a las 5 de la tarde. Pero el que no está preparado, se lo piden. Es que como no me dijiste hasta qué hora. Entonces el Señor dice, vengo pronto, prepárate. Y esto es, que nadie te seduzca, que nadie te engañe. Prepárate en la palabra, porque mi venida está cerca. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, a esta hora. Padre, te pedimos que tú puedas afirmar nuestras vidas. Señor, sabemos que el enemigo busca una cosa y es destruirnos. ¿Por qué? Porque tu venida está cerca. Porque tú dentro de poco tiempo, Señor, vendrá. No lo sabemos. Desconocemos el tiempo. Pero queremos estar preparados. Pero queremos estar afirmados. Pero queremos estar listos. Padre,
que nada ni nadie nos engañe. Señor, cierra nuestros oídos cuando venga algo que quiera cambiar nuestras vidas, que quiera afectar nuestras vidas. Señor, que podamos permanecer en tu voluntad. Afirma nuestros corazones. Si nos creemos sabios, dice tu palabra, el que crea que es sabio, hágase ignorante. Padre, porque no quisiéramos despertar en un espanto de saber que tú viniste y no fuimos llevados. Saber que tú viniste, Señor, y la puerta está cerrada. Señor, no nos pases de largo. Señor, no nos pases de largo. Señor, no nos pases de largo. Permítenos que cada día podamos afirmarnos más y más. Y así, Señor, poder confiar, poder descansar en ti. Y tener esa certeza de que un día nos reuniremos contigo en las nubes. Señor, gracias. Que tú sigas ese proceso en nuestras vidas. Que tú sigas ese proceso. Y que podamos permanecer cada día. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.